Estamos después de un largo día, un comienzo de este día frío. Damos las gracias al Eterno Rey de que el día de hoy estamos aquí y esto es para su gloria y es para su honra. Hay que acordarnos que por medio de Él y para Él son todas las cosas. Así que si el día de hoy nosotros estamos respirando, si el día de hoy nosotros tenemos la oportunidad de congregarnos, si el día de hoy nosotros tenemos la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios, es gracias a Él, no es por algo que hayamos hecho nosotros, es porque el Señor así lo ha declarado y así lo ha decidido en su soberana voluntad. Y es por eso que nosotros el día de hoy estamos aquí reunidos con frío, estrenando casa. Damos la gloria y la honra a Dios porque el Señor ha sido bueno, que ha abierto un lugar más para que podamos nosotros reunirnos, siempre ya saben, ¿no? Con la capacidad que nos están diciendo y dictaminando el gobierno. Pero ¿saben algo? Aunque llueve, aunque relampaguee, aunque nieve, nosotros estamos confiados en el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una emuná inamovible. Estamos agradecidos con lo que ha hecho el Eterno con nuestras vidas. Y por eso es que el día de hoy estamos aquí. Vamos a empezar un nuevo libro de este Pentateuco, de estas cartas, de estos libros escritos por Moshe. Hemos terminado, ¿qué libro hemos terminado ya? Bereshit, ¿no? Bereshit, que es Génesis, y ahora empezamos con Shemot. Shemot, ¿qué significa? Nombres. Nombres. Son muy importantes los nombres. ¿Por qué? Porque si no fueran importantes, yo creo que el Señor no hubiese puesto o hubiese cambiado nombres a lo largo de la historia a su pueblo o a parte de su pueblo. ¿Se acuerdan, no? Que antes se llamaba Jacob y después el Señor le cambió el nombre a Israel, eso es. Antes se llamaba Abraham y luego fue nuestro padre Israel. Abraham. ¿No es así? ¿Se acuerdan del nombre de Pablo? Antes de ser Pablo, ¿cómo se llamaba? ¿El apóstol Pablo? Saulo. Saulo, era Saulo de Tarso y el Señor le cambió el nombre a Pablo. Bueno, pues son muy importantes los nombres, así que vamos a empezar con este nuevo episodio. Vamos a empezar con este éxodo que tiene que ver con la salida del pueblo de Misraim. Tiene que ver con el plan perfecto y soberano de un Dios todopoderoso que quiere seguir manteniendo a su pueblo libre. Pero ¿saben algo? No solamente libre de la esclavitud de unas personas, sino libre también del pecado. Porque esto es lo que nos importa a nosotros. ¿Sí me explico? Siendo esclavos pero siendo libres. Siendo trabajadores, siendo esclavos de este sistema, pero siendo libres en Yehoshua HaMashiach. Es por eso que el día de hoy esto es algo que nos compete escuchar a nosotros. Y yo también quiero hacer una observación. Vamos a ver aquí a unas mujeres, o mujeres que formaron parte del pueblo, que estuvieron dispuestas a morir a causa de obedecer a Elohim, a causa de obedecer a Adonai. Y yo quiero preguntarte algo el día de hoy. ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer por Adonai? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para poder cumplir la voluntad soberana de Adonai? ¿Qué estarías dispuesto a hacer tú por Adonai? Hemos estado estudiando la historia de Joseph anteriormente. Hemos visto que Joseph era una persona que amaba a Adonai. Joseph era una persona que, como todo, ¿no? Como todos tenemos cada uno de nuestras cositas, pero una persona que tenía temor de Adonai. ¿Recuerda la vida de Joseph? Sin embargo, él fue vendido por sus hermanos. Él fue desinjertado de su núcleo familiar. Fue desinjertado de su padre y de su hermano Benjamín. ¿Recuerdan eso? Él fue vendido ¿a dónde? A Egipto. A Egipto, a Misraim, donde fue ¿qué? Esclavo. Fue esclavo. Fue sujeto a esclavitud. Un hombre libre fue sujeto a esclavitud. Pero ¿sabes algo? Él nunca se pandeó.
Él nunca, a pesar de las circunstancias y tribulaciones adversas que tuvo, nunca se deslumbró, se fue, caminó por otro lado. No, él siempre tuvo su expectativa muy alta. Él siempre tuvo su emuná firme de a quién era el Dios que le servía. No importa el lugar donde tú estés trabajando el día de hoy. Si estás ahí es porque el Señor lo ha permitido. Y si estás en un lugar que no es propio para que trabaje un hijo de Elohim, ten por seguro que el Señor te proveerá otro trabajo para que tú puedas principalmente obedecerle a Él. Puedas guardar Shabbat y también estés sin contacto con el pecado lo más que se pueda. Por lo tanto, hemos visto también en la vida de Joseph, que el Señor fue formando su carácter en él. ¿Por qué? Porque él fue ganando gracia y favor delante de los hombres, pero no fue por arte de magia, sino ¿cómo fue? Porque él hacía lo que un hombre de Dios tenía que hacer. Él actuaba como un hombre de Dios tenía que actuar. Él hablaba como un hombre de Dios tenía que hablar. Él pensaba como un hombre de Dios tenía que pensar. ¿Y esto saben por qué? Porque él tomó la decisión de llegar a un país, a un pueblo, a una ciudad, a una metrópolis, donde imperaba la idolatría. ¿Sí? ¿Vieron? No sé si vieron la serie ustedes, ¿no? Como imperaban, había tantos dioses, había tantos nombres, había tantos crucifijos, había tantos aparatitos de la suerte, amuletos, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes algo? Joseph nunca se postró delante de ningún dios que no fuera su Dios. Y esto lo podemos ver en la Escritura. Ahora, él fue azotado, él fue maltratado, él fue vendido, él fue repudiado por su familia. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer para el Señor el día de hoy? Algo tan mínimo como poder estar juntos en la congregación, donde poder tener todas las cosas a tiempo para que se dé todo en el tiempo de Dios. ¿A qué voy con esto? Que es necesaria nuestra responsabilidad como creyentes, es necesario nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque no solamente es irnos a una casa, no solamente saludar a tu amigo, a tu hermano, es poder saber que hay otras personas que están dispuestos también a escuchar la palabra de Dios y necesitan y están haciendo un esfuerzo, ¿no? Quizá el día de hoy tú dijiste, bueno, pues voy a programar mi alarma para las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, ¿no? Para levantarme, pero yo quiero que sepas que en América programan sus alarmas a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana para poderse levantar y escuchar el mensaje del Señor. Estando conscientes de esto, necesitamos saber hasta dónde estamos dispuestos a hacer para agradar al Señor. Porque no es para agradar a tu hermano que está en otro país, sino es para poder llegar puntual, ¿no? Y para poder empezar y saber que este es el tiempo de Dios, que este no es ni siquiera no es nuestro tiempo, que nosotros estamos convidados a este tiempo. ¿Para qué? Para que podamos glorificar su nombre. Y después de esto vamos a empezar. Esto está ubicado en Shemot, Éxodo, capítulo 1. Después del gobierno. Ya terminamos Bereshit. Eso es lo que estábamos diciendo al principio. Después del gobierno de Hashem, en el pueblo de Mizraim, que es Egipto, por medio de Joseph, donde Yehoshua muestra la figura del gobierno ejemplar. Fíjate, el Señor, o sea, Yehoshua, Adonai, se manifestó por medio de Joseph como un gobierno íntegro, un gobierno ejemplar por medio de Joseph. ¿Por qué? Porque no era Joseph quien estaba gobernando, recuerdan que lo hemos dicho anteriormente. Era Adonai por medio de Joseph quien estaba estableciendo su gobierno. Entonces, Yehoshua nos muestra la figura del gobierno ejemplar, de un gobierno íntegro, de un gobierno con sabiduría, de un gobierno equitativo, en medio de ese sistema corrompido y sumamente adúltero e idólatra. Ahora comienza una nueva historia. En medio de esta sociedad corrompida, en medio de este sistema que tiene sus valores caídos, en medio de este mundo donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama intolerancia y se le llama malo y se le llama asco. En medio de este mundo el Señor fue capaz, en el tiempo de nuestros hermanos del pasado, de nuestros patriarcas Jacob y Abraham, de establecer un reinado íntegro por medio de Joseph, justamente en el centro de un país idólatra, de un país adúltero,
que no se debía a un solo Dios, sino que su corazón estaba repartido para miles y muchos dioses. ¿Sí están conmigo, no? Por lo tanto, el Señor, por medio de Joseph, pudo demostrar que era el único Dios viviente, preservó la vida de su familia, permitió que todo, ni siquiera solamente su pueblo, sino que toda la nación de los egipcios y aún más allá pudiesen venir a preservar sus vidas comprando alimento, porque en Egipto había. Y no solamente, y no era por mérito del faraón, ¿no? O por mérito de Potifar, era por mérito de Hashem, por medio de Joseph y la sabiduría que le había dado a él. ¿Vale? Por lo tanto, recordemos que Adonai envió a Joseph a Misraim para preservar la vida de su pueblo. ¿Se acuerdan? Que cuando él entendió y vio a sus hermanos, dijo: ahora entiendo, hermanos, para qué el Señor me envió aquí, por todo lo que he pasado, por todo lo que he sufrido, para que yo pueda darles de comer, para que ustedes no mueran. ¿Se acuerdan cuando les dijo eso, no? Joseph. Entonces, recordemos esto, que Adonai envió a Joseph a Misraim para preservar la vida de su pueblo. Entonces, cumpliendo así su propósito, Joseph actúa bajo la voluntad y sabiduría de Adonai. Joseph actúa bajo la voluntad y sabiduría de Adonai para glorificar al único Elohim vivo. Para glorificar al único Elohim vivo en un pueblo lleno de falsos dioses e idolatría a un nivel considerado, o sea, bastante. Ahora, vamos a empezar Shemot. Ahora, después de la muerte y gobierno de Joseph, aproximadamente transcurrieron 300 años. Imagínense, de la muerte de Joseph, desde que pasó la muerte de Joseph hasta que empezó este nuevo libro. Y no es porque se escribiera el libro después de 300 años, es el tiempo que pasó en el cual el pueblo de Dios fue esclavizado durante aproximadamente 300 años por Faraón. 300 años pasó desde que Joseph murió y empezó. ¿Qué empezó? La esclavitud del pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Adonai tiene que seguir siendo libre, como hasta ahora lo es. Y lo digo hasta ahora lo es representando en el mundo actual. Y lo digo hasta ahora lo es porque el día de hoy tú eres libre y yo soy libre. Quizá no seamos libres de este sistema, pero somos libres en Yehoshua HaMashiach. Somos libres porque Él pagó el precio de nuestra esclavitud y nos dio la oportunidad de poder ser libres. ¿Sí me explico? Entonces, el plan de Adonai es que su pueblo tiene que seguir siendo libre como desde el principio. Entonces, por lo cual Adonai debe sacarlo, debe libertarlo de Misraim por medio de otra figura suya. ¿Cuál fue la primera figura que di el ejemplo yo de la representación? Del gobierno, por medio de Joseph. Un gobierno equitativo, un gobierno con sabiduría, un gobierno con palabra de Adonai. Ahora es necesario que se manifieste otra figura redentora, esta figura de libertador, ¿no? La figura de libertador que ha de venir por segunda vez, nuestro amado Señor Yehoshua HaMashiach. Anhelamos que venga. No sé, ¿sí me están siguiendo o no me están siguiendo? Sí. Díganme ustedes, porque yo puedo desacelerar un poco. Pero es necesario que nosotros entendamos estas transiciones, porque es muy importante. Por lo tanto, es necesario que su pueblo sea libertado de Misraim por medio de otra figura suya. La figura del libertador que ha de venir por segunda vez, nuestro amado Señor Yehoshua HaMashiach, representado en la vida de ¿quién? De Moshe. ¡Wow! ¿No? Y esta labor, hermanos, y proeza no será nada fácil. Nada fácil, pero se requerirá plena confianza en aquel que dio su vida para rescatar la tuya y la mía. En medio de un mundo de caos, en medio de un mundo de opresión, así como estaba viviendo Joseph. Bueno, nuestros hermanos del pasado, después de la muerte de Joseph, que fueron puestos por esclavitud. Así mismo estamos viviendo hoy día, que no nos quieren ni siquiera ya dar libertad de culto. ¿Sí me explico? Diseccionando la iglesia del Señor,
diseccionando al pueblo de Dios para que no podamos tener comunión. ¿Por medio de qué? De ciertas cosas que están sucediendo, ¿no? Llámese economía, llámese política, llámense todo y al último llámense pandemia, ¿no? Entonces, hermanos, es necesario que el pueblo de Dios siga siendo libre. Por lo tanto, antes de empezar por el verso 1 de Shemot, quiero compartirles un artículo que encontré, el cual habla del versículo 8, para poder entender el contexto general, ¿no? Y recordemos, hermanos, que la Torá ha sufrido muchas transliteraciones, lo cual, muchas diría yo, demasiadas veces nos quedamos sin conocer y entender el contexto de varios escritos. ¿Sí me explico? Muchas veces nosotros nos quedamos con lo que dice tal cual el libro, pero realmente el contexto no es ese. Quiero que vayamos rápidamente al verso 8. Shemot, capítulo 1, verso 8. Éxodo, capítulo 1, verso 8. Y dice así: se levantó un nuevo rey en Misraim, el cual no conocía a Joseph o a José. Sí. ¿No es así? Fíjate lo que dice Hechos 7, 18. Hasta que se levantó otro rey que no conocía a Joseph. Ahora, este artículo que encontré, me resultó demasiado lógico, y ya van a ver por qué. En este artículo nosotros vamos a clarificar el sentido de la expresión con la cual uno se topa en Éxodo 1:8. Cuando lees este pasaje por primera vez, te da la impresión de que el faraón no llevaba registro alguno. ¿Sí me explico? Sí. Cada faraón tenía su escriba. ¿Me explico? Cada día el escriba redactaba lo que sucedía en ese día, valga la redundancia. Sí, sí. Entonces, si había un edicto nuevo, el escriba lo escribía. Si se había cumplido una sentencia, el escriba lo escribía. Por lo tanto, al tú leer el versículo 1:8 y decir que Faraón no conocía a Joseph, a ti te da la impresión de que este nuevo Faraón no se tomó la delicadeza de redundar o de rebuscar en los escritos de los escribas. Muchos años, joder. No, pero esa es la obligación de cada faraón. Por algo es faraón. Porque tiene que ser el Dios, ¿no recuerdan? Que lo sabe todo. Y que tiene que tener su historia, tiene que tener sus raíces. Aparte, el faraón sanguíneo, ¿no? El que viene por linaje de sangre, él es preparado desde pequeño, él es instruido en historia de sus antepasados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando llega una cierta etapa de madurez, ¿no? O de un entendimiento ya adulto, él está ya listo para poder ver este tipo de asuntos. ¿Me explico? Asuntos legales, asuntos penales, asuntos íntimos, asuntos, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por lo tanto, aquí nos dan la impresión de que Faraón no llevaba registros o que carecía del conocimiento histórico de su país. O sea, nos da la impresión de que era un ignorante. Esto es lo que te dice la transliteración. La que estamos leyendo, la que tú estás leyendo en tu versión, yo estoy leyendo en mi versión. ¿Sí me explicó? Pero llega traído ahí. Que no conoció a Joseph. Ahora, un gobierno de casi, dice la escritura que Joseph vivió, creo que 100 y algo de años. Por lo tanto, pónganle ustedes que como 100 años estuvo reinando Joseph en el pueblo. Un reinado de 100 años, con tanta proeza, ¿no? Que una sola persona, o sea, el Eterno, por medio de una sola persona, pudo dar vida a miles y a cientos de miles. ¿Me explico? ¿Se acuerdan por qué, no? Porque él recaudó todas las semillas, hizo el plan de alimentación para los próximos 7 años de las vacas flacas y las vacas gordas. ¿Recuerdan eso, no? Entonces, alguien con semejante triunfo y proeza, que no tiene que ver con edictos de matar, decapitar, etcétera, 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 no puede ser olvidado o no puede ser desconocido. Pero esto es lo que esta traducción nos está interpretando o nos está entendiendo, nos está dando a entender. ¿No es así? Sí. Por lo tanto, siendo que José había sido para Egipto un héroe, porque había sido un excelente administrador y había salvado a la nación de una carestía prolongada por 7 años, desde una posición nada menos que como segundo en el gobierno de Egipto.
segundo en el gobierno de Egipto. ¿Recuerdan quién era el segundo en el gobierno de Egipto? No, yo sé. Yo sé. No. Antes de Joseph. ¿Quién era? Primero era ¿quién? El señor. El faraón, ¿no? Faraón. El señor de los dos mundos. Y después del faraón, ¿quién era? El sacerdote. El sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote. Era el Claro, era la segunda autoridad al máximo. Luego estaban sus generales, que era Potifar. Y empezaba así la jerarquía. Pero entonces el Señor puso ni siquiera en tercero o en un cuarto, puso en segundo lugar en el gobierno del reinado de Faraón. Por lo tanto, esto era algo inhabitual, inusual. Esto era algo que no podía ser desconocido u olvidado. ¿Sí me explico? Sí. Por lo tanto, fíjate, el lector que se asoma a la escritura por primera vez se pregunta con razón, ¿cómo es posible que hubiese un faraón que no conociera a José y que no tuviera noticia de su capacidad espiritual y su heroísmo? Sí, el significado de la palabra conocer en contexto. Vamos ahí. Para poder responder este cuestionamiento, escarbemos primero un poco en el significado de las palabras utilizadas en este versículo. Veamos el verbo hebreo que se ha traducido como conocer en Éxodo 1.8 y es yadá. El hebreo no tiene vocales, pero se puede leer como yadá. En el diccionario Strong está en la entrada 3045. Para los que quieran buscarlo en el diccionario Strong, asigna a esta palabra múltiples significados, todos los cuales tienen relación con el conocimiento. Estos significados se distinguen de acuerdo en el contexto. Ahora, el significado que aplica aquí es reconocer. No es conocer, es reconocer. Strong explica que yadá puede usarse de esta manera como eufemismo o inferencia. Es importante que nosotros entendamos estos adjetivos. El nuevo faraón no reconocía las buenas obras de José. Ahí cambia la cosa, ¿no? ¿Quién puede leer el verso 1.8, por favor? En voz alta y fuerte. Éxodo 1.8. Entre tanto se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo. Vale. ¿Ya vieron lo que dice? No conocía a José. Pero el contexto real y literal es no quiso reconocer a José. Él no quiso reconocer las buenas obras de Joseph, pero conocimiento de él sí tenía. Es otra cosa. Ah, ¿ya vieron cómo cambia la historia? Y cómo cambia todo nuestro panorama. Porque hasta el día de, hasta estos tiempos, yo había creído que hubo esta persona que no conoció a Joseph, que esta era una persona ignorante. Esto era lo que yo entendía. Pero ahora vemos que el significado de la palabra yadá no es conocer como tal, sino reconocer. El faraón nuevo no reconocía las buenas obras de José y por consiguiente tampoco los privilegios de la nación israelita. Él no quiso reconocer los privilegios de la nación israelita. ¿Vieron cómo cambia la cosa? Sí. Entonces, sino de un desconocimiento voluntario. Él quiso desconocer a Joseph voluntariamente. Es decir, de una reacción de desprecio y rechazo hasta este conocimiento. Porque el faraón no conocía a José. Es necesario quizá explicar un poco de esa reacción. En 1730 antes de Yehoshua, Egipto fue invadido por los Hicsos, un pueblo de ascendencia semita, conocido también en los textos de los historiadores antiguos como Maneto, como los reyes pastores. Esto es un poco de historia para que podamos entender la riqueza que tiene este solo verso y el desconocimiento que hasta el día de hoy se tiene muchas veces. En muchas iglesias se sigue predicando, en muchos lugares se sigue citando como si este faraón no hubiese conocido a Joseph, pero no es así. Él no quiso reconocer a Joseph. Y ya van a ver por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto. Mira lo que dice esto, Tras esta conquista, 2 dinastías completas de faraones, la quinta y la 16, provinieron de los Hicsos. Ellos gobernaron Egipto hasta 1570 a.C. Los Hicsos, siendo semitas, se sintieron identificados con Joseph y su familia,
que eran también descendientes de Sem, por eso eran semitas, y que compartían el oficio del pastoreo. Los Ixos favorecieron pues a los israelitas. Faraón brindó a José y a su familia la tierra de Gosén. Por esto era tanta benevolencia para con Joseph, el faraón. No solamente porque le hubiese interpretado un sueño, porque lo hubiese salvado, sino porque lo llevaba en la sangre. ¿Sí me explico? Era familia semita. Ahora, esto luego si quieren lo vemos o lo estudiamos en otro momento, ¿no? Con un parte de estudio para enriquecimiento cultural. Ahora, la capital. El faraón brindó a Joseph Anem y a su familia la tierra de Gosén, en la ubicación más fértil de Egipto para su establecimiento. ¿Se acuerdan? Que fue el faraón quien dijo, ubíquenlos allí, en la ubicación más fértil de todo Israel. De hecho, cerca de este lugar, mientras los Ixos perduraron el trono egipcio, los israelitas fueron reconocidos y favorecidos. ¿Durante el imperio de quién? Y el reinado de Joseph. Pero no solamente el reinado de Joseph, porque Joseph no era faraón. Joseph era segundo al mando. Pero el faraón había favorecido al pueblo hebreo. Por lo tanto, la rebelión egipcia contra los Ixos. Pero resulta que los egipcios en sí no eran principalmente pastores, sino agricultores. Y no sentían particular placer en ser invadidos. Aquí viene el meollo del asunto. A su tiempo, alrededor del año 1570 a.C., los Ixos fueron derrotados por medio de una maniobra política, a lo que se le conoce como ¿qué? Golpe de estado, ¿no? Y los faraones volvieron a ser de procedencia netamente egipcia, ya no semítica o semita, sino egipcia. Para la época que nació Moshe, reinaba probablemente Ramsés Meriamón o su hijo Aminofis. ¿Se dan cuenta de esto? O sea, un egipcio nato. Claro. No un semita egipcio. Como era el otro. Sino, exacto, como era el otro, el que estaba en tiempo de Joseph. La manera egipcia de rebelarse contra un mal episodio, aquí es donde van a ver por qué es que este nuevo faraón no quiso reconocer a Joseph. La manera egipcia de rebelarse contra un mal episodio era borrar todo su recuerdo de la historia, tanto de los registros históricos como del lenguaje. Eso hicieron con los Ixos y de paso también con José. ¿Se dan cuenta? Eso hicieron con los Ixos, este reinado semita, y también lo hicieron con Joseph. Todo recuerdo de José y sus logros y contribuciones fue borrado de la memoria, de las inscripciones, de los monumentos y de toda conversación. El nuevo faraón, pues, no estaba interesado en preservar el recuerdo de Joseph. Lo despreciaba, lo desconocía, pero no desconocía de no conocerlo, sino que tú decides si quieres desconocer a una persona. ¿Sí me explico? Tú le conoces, pero tú decides si los quieres desconocer. Como estos perros, ¿no? Que pueden ser muy fieles contigo, pero de repente te desconocen. Claro. ¿No? Esta raza Rottweiler, ¿no? Rottweiler. Vale. Por consiguiente, la expresión, todo lo que relacionado con José era aborrecible. Todo lo relacionado con José era aborrecible. El crecimiento en número del pueblo israelita comenzó y empezó a verse con creciente recelo e incomodidad. Y llegó a parecer deseable para los egipcios su subyugación, incluso el exterminio. Conclusión. La expresión de Shemot o de Éxodo 1:8, que habla del surgimiento de un nuevo rey que no conocía a Joseph, debe interpretarse no como una falta de conocimiento, sino como un rechazo a Joseph, a los semitas en conjunto y a todo lo que representara por parte del nuevo rey de Egipto. Esta es la motivación que debe tenerse presente más adelante conforme uno lee las detestables decisiones tomadas por el rey y lo que estaban fundamentadas en este rechazo. ¿Vale? Éxodo 1:1. Este capítulo es súper corto, pero yo quería que pudiésemos entender esto, porque a partir de aquí es donde se va a desarrollar todo lo que viene. ¿Sí me explico? Estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Mizraim, Egipto, con Jacob, cada cual con su familia.
Hechos 13:17 dice así: el Elohim de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció su pueblo siendo ellos extranjeros en la tierra de Misraim. Con brazo extendido los sacó de allí. Y dice aquí: Reubén, Shimón, Leví, Yahudá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher, o Asier. El número total de personas que salieron de Jacob llegó a 70. Joseph estaba ya en Misraim. Cuando hicieron ellos el traslado de la tierra donde habitaban a Misraim, Joseph ya estaba ya ubicado. Fíjate lo que dice Génesis 46:27. Y los hijos de Joseph que le nacieron a Misraim eran 2 en total. Así que el total de la familia de Jacob que vino a Misraim era de 70 personas. Deuteronomio 10:22 dice así: tus ancestros bajaron a Misraim, 70 personas en total, y ahora Adonai tu Elohim te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. O sea, se cumple la escritura. ¿Recuerdan? Que él iba a ser tan numeroso como la arena del mar y como las estrellas del cielo. ¿No es así? Y cada vez se empezaban a multiplicar más el pueblo del Señor. Muchas gracias, Mira lo que dice el verso 6. Joseph murió como todos sus hermanos, así como todos sus hermanos y toda aquella generación. Aquí se presenta la muerte de Joseph. No solo los de Joseph, sino sus hermanos y toda aquella generación. Háblese de Potifar, de Faraón, de sacerdotes, de colegas, de amigos, de familia, familiares, hermanos, todos los conocidos y renombrados por la Torá en ese entonces, murieron ya. Génesis 50:26. Joseph murió a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un féretro en Misraim. ¿Recuerdan a quienes solamente embalsamaban y ponían en féretros? Sí, a los faraones. A los faraones o a aquellos egipcios que tenían algún renombre, ¿no? Claro. Que tenían poder adquisitivo para poder pagar tal rito o tal ritual. Bueno, pero mira lo que dice el verso 7. Pero los israelitas eran fecundos y proliferaron, se multiplicaron y aumentaron muy grandemente, de modo que la tierra se llenó de ellos. ¿Quiénes? Los israelitas. El día de hoy estamos viviendo un tiempo en el cual, así como personas están naciendo de nuevo en el Evangelio, así como muchas personas están recibiendo la Torá del Señor como si el mismo sacrificio de Yehoshua, porque al recibir a Yehoshua es porque estás dispuesto a recibir su Torá, que Torá significa instrucción, para poder regir tu vida, no conforme a lo que ya estabas viviendo, por algo te estaba llevando a la muerte. ¿No es así? Sino que empiezas a ser regido por su instrucción, su ley de vida, sus promesas, sus mandatos, sus ordenanzas. ¿Para qué? Para que seamos conducidos a la vida eterna. Asimismo, el día de hoy estamos viendo este tipo de expansión. Y no lo digo así como este tipo de personas que hablan acerca de una expansión, de un movimiento, de un avivamiento. Hablo acerca de que el día de hoy nos estamos dando cuenta de que muchas personas están despertando en el conocimiento de Adonai por medio de la Torá. Pero también hay otras muchas personas que se están oponiendo a que el pueblo de Adonai le conozca, le honre y le obedezca. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las predicaciones que escuchamos. Hay que tener mucho cuidado con los libros que leemos. Hay que tener mucho cuidado con las personas que nos relacionamos, no en cuanto a convivencia normal, sino a consejería espiritual. ¿Me explico? A personas que tú digas, yo quiero hablar con esta persona porque yo sé que esta es una persona de Dios. Pero hay que tener cuidado. La persona que es realmente de Dios te va a acercar a la Torá. Te va a acercar y te va a decir, oye, tú no tienes que andar volando, tú no tienes que sembrar dinero, tú no tienes que pagar, tú tienes que obedecer. Sí, pero es que es más fácil sacar $10,000 que obedecer. Claro, pero el Señor no te pidió que sacaras $10,000, te pidió que obedecieras. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de personas. ¿Por qué? Porque todos los que se levantan contra Yehoshua son llamados anticristos.
todas aquellas personas que se levantan en contra de la voluntad de Adonai son anticristos, ¿cierto o falso? Son anticristo, anti lo que diga Cristo. Si Cristo dice, obedéceme, si me amas, guarda mis mandamientos, la persona que es anticristo te va a decir, oye, pero ¿por qué tienes que obedecer? Si Él ya lo pagó todo, ya no obedezcas. Pero si el Señor, por voz propia de Adonai, de Yeshua, cuando vino aquí a la tierra, dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque así como hay personas que se están sintiendo aplastados por este tipo de comentarios, que dicen tener un soporte bíblico, cuando tú vas a ese soporte bíblico te das cuenta de que está aterrizado en arena, que son textos sacados fuera de contexto. ¿Para qué? Para poder seguir viviendo una vida libertina, para poder seguir viviendo un libertinaje, y no para sujetarse a la suprema, soberana y santa voluntad de Adonai. Por eso yo te pregunté cuando estábamos empezando, ¿qué estás dispuesto a hacer por Adonai? El Señor de momento nos ha pedido que le obedezcamos. Pero si cada vez vamos creciendo en obediencia, y su obediencia, la obediencia a Adonai, nos pide que nos despojemos de nuestra propia vida, ¿estaremos dispuestos a hacerlo? ¿Por amor a Adonai? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso dice la Escritura, cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará tal fidelidad en la tierra que cuando pase lo que es inminente que va a pasar, muchas personas quizá digan, mejor me voy? Pero habremos muchas personas que diremos, Señor, tú me has librado de la muerte eterna. Que alguien me quite la vida física, no me importa, porque yo quiero pasar una eternidad contigo. Y para mí vale más la eternidad que lo que yo pueda ver, lo que yo pueda palpar y lo que yo pueda tocar. ¿Vale? Por lo tanto, estemos conscientes de esto, que está habiendo un crecimiento del conocimiento del Eterno. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos finales. Dice la Escritura, ¿no? En Timoteo o en Tito, no recuerdo, que se amontonarán para escuchar la sana doctrina, ¿no? Donde el conocimiento imperará del Señor. Y cuando dice la Escritura que toda la tierra será llena de su gloria y de su conocimiento, entonces sabremos que el fin está cerca. Porque cada Shabbat y cada semana y cada día de la semana nosotros vamos adquiriendo más conocimiento del Señor. No porque no lo hayamos leído antes, sino porque su Ruach HaKodesh trabaja y opera en nosotros de la manera correcta, no de la manera que nosotros queríamos, o que podamos lanzar poderes, o liberar, o sacasai, patapai, no, sino porque el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Santidad operando de Dios, está actuando de una manera correcta, está actuando de una manera ordenada. Y de esto sí nosotros podemos gloriarnos. Ahora, mira lo que dice Salmo 105:24. Hizo muy fructífero a su pueblo, más numerosos que sus enemigos. ¿De quién vamos a testificar si no es de Adonai sus promesas y sus proezas? ¿De quién vamos a testificar nosotros, hermanos? ¿De Víctor? ¿Voy a testificar de Víctor? ¿Voy a testificar de Armando? ¿De Eli? ¿Voy a testificar de mí mismo? No. Si de alguien tengo que testificar, es de aquel que dio su vida para yo ser libre, para poder tener yo una libertad, una vida eterna junto con Él. Asimismo, el salmista está declarando esto. De Él y de ellos, de nuestros hermanos, estaba testificando David en este salmo. Y así sucesivamente. Y ahora nosotros testificamos de ellos porque esta es la voluntad de Adonai. Por eso mismo, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de ser testimonio para los que vendrán. Tenemos esta gran responsabilidad, esta gran comisión delante de Dios. Ser testimonio para el pueblo de Dios mismo y ser testimonio para aquellos que vendrán y que se injertarán o que el Señor los injertará en Él. Tenemos que tener estas cualidades y esta sabiduría y este testimonio para poder guiar
para poder ayudar a los que apenas están comenzando. Para que este gran compendio de familia, también llamado pueblo de Adonai, Am Kadosh, pueblo santo, sigamos declarando, hermano, las bondades de Adonai, sigamos proclamando el evangelio de Dios, sigamos proclamando el día del Señor. 8. Se levantó un nuevo rey, quiero que lo leamos ya como realmente es. Se levantó un nuevo rey en Israel, el cual no quiso reconocer a Joseph. Hechos 7:18, hasta que se levantó otro rey que no quiso reconocer a Joseph. Salmos, verso 9, y le dijo a su pueblo, miren, el pueblo israelita es demasiado numeroso para nosotros. Estuvo viendo la expansión que Dios estaba haciendo, permitió que se proliferaran, dice que se reprodujeran, ¿no? Su pueblo, eran bastantes, muchos, pero ellos tuvieron miedo. Cuando llegaron a la conquista para poder ser un faraón de nacimiento nato egipcio, empezó a llevar esa discordancia, ¿no? Para que no pudieran estar otra vez en este equilibrio, en esta equidad en la que estaban trabajando hebreos y no hebreos. ¿Me explico? Para que pudiesen seguir trabajando juntos, porque el pueblo, aquí no dice la escritura que el pueblo de Egipto empezó a decaer, que a causa de que se proliferaron empezó a haber hambres, no dice nada de eso, sino que dice que el corazón de este hombre, de este nuevo rey de Misraim, se enalteció sobre el corazón, sobre el pueblo de Dios. Entonces mira lo que dice ahí, y le dijo a su pueblo, miren, el pueblo israelita es demasiado numeroso para nosotros. Salmo 105:25 dice, cambió el corazón de ellos para que odiaran a su pueblo. Ellos eran ya un solo pueblo, eran dos pueblos pero hechos uno, estaban compartiendo el mismo alimento, estaban trabajando la misma tierra. ¿Sí me explico? Aunque ellos, los que querían y vieron la proeza que hizo el Señor por medio de Joseph, se habrán convertido y dejaron sus ídolos, pero hubo otros que también, que no decidieron dejar sus ídolos. Quisieron seguir adorando a Sed, a Semiramis, etcétera, a Siris, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, mira lo que dice, actuemos astutamente con ellos para que no aumenten. De otra manera, si ocurriera una guerra, podrían aliarse con nuestros enemigos para pelear contra nosotros e irse del país. ¿Quién piensa así? Aquel que ya hizo la guerra una vez. ¿No es así? Por eso estamos hablando que este pueblo que hizo este golpe de estado contra los hicsos, ¿recuerdan? O sea, que se dislocó Egipto, y estos conquistaron y mataron y redujeron y olvidaron al antiguo faraón y a los antiguos faraones, entre la generación 15 y 16 de los faraones. Entonces tenía ese temor, que estos ahora, como nosotros lo hicimos, lo hagan con nosotros. Y empezó a contaminar el corazón del pueblo. Empezó a decirles, empezó a hablarles, empezó a decirles, miren nuestro oficio, ¿no? Nuestro físico, y miren sus físicos, hombres robustos, hombres tremendos, ¿no? Mujeres grandes, mujeres fuertes. Y miren nuestras mujeres, ¿no? Así flaquitas, no sé, ¿no? Es que cada raza tiene un físico diferente. Por lo tanto, empezó así a envenenar el corazón de estas personas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando empezamos a hablar de las personas. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuál es la intención por la cual yo voy a hablar mal de una persona. Y no estoy hablando de hablar de una persona X, estoy hablando de una persona del pueblo de Dios. Porque aquí estaba hablando de su propio pueblo, porque ellos vivían y cohabitaban juntos, coexistían juntos. Si nosotros no vamos a abrir nuestra boca, para hablar cosas que beneficien a mi prójimo, entonces mejor abstengámonos de hablar y pidamos sabiduría y perdón al Señor. ¿Por qué? Porque un malentendido o algo que yo quiero malentender, aposta,
puede resultar fatal para otra persona. Fatal. Una persona que apenas está caminando, que está empezando, que tiene problemas, ¿no? Que no pronuncia Yehoshua Mashiach de esta manera y dice Joshua, Yahshua, yo qué sé, me explico, pero que está aprendiendo. Esto es un ejemplo burdo. Ay, pero oye, mira, es que ya lleva como 4 meses y no sé qué, bueno, ayúdale. Oye, ¿sabes qué, hermano? Te cito en mi casa, vamos a repetir 100 veces Yehoshua HaMashiach, ¿no? Elohim, Adonai, Hashem. Vamos a repetirlo para que lo podamos pronunciar correctamente. Esto es un ejemplo, no estoy diciendo que tenemos que decir todos los nombres en hebreo, no, sino hablé de un ejemplo burdo, de una persona que está empezando, que está rumiando, que está comiendo, que está anhelando la leche no adulterada. Y si nosotros podemos facilitar el camino, tenemos que hacerlo. Si no, actuaríamos como este nuevo faraón, para dividir el grupo, para decir, aquí están los que pronunciamos bien y aquí los que no pronuncian bien, y acá los que ni siquiera saben hablar. ¿Ustedes creen que esto es la voluntad del Eterno? No. Por eso el Señor a los entendidos les dice que tienen que enseñar para que también puedan entender. ¿Me explico? Y a los que están naciendo de nuevo, están en ese crecimiento, el Señor les dice que tienen que crecer para que puedan ayudar a los que van detrás. Y nadie se queda atrás. Lo vimos, lo hemos estado viendo, nadie se queda atrás. Aquí no es un crecimiento que el Señor dice, pues voy a poner, no sé, a David y a Víctor hasta adelante, porque no. Todo el mundo, hermanos, tenemos acceso a la Torá. Todo el mundo tenemos la responsabilidad de leer la Torá en la semana, de meditar en ella, de poder estudiar, escudriñar, no para saber más que otros, sino para conocer más a Dios. Y a medida que nosotros vamos conociendo más a nuestro amado, de esta manera van a ir siendo dados y notados nuestros frutos ante los hermanos y las personas. ¿Sí me explicó? Por lo tanto, ese fruto que dio Joseph fue al 100%. Pero este fruto que estaba dando este nuevo faraón era menos 100%. Porque en su corazón ya había muerte. Porque en su corazón ya había disyuntiva. Ya había disección en su corazón. ¿Cómo está nuestro corazón el día de hoy delante de Dios? Y mira lo que dice así, Hechos 7:19. Este rey, valiéndose de astucia con nuestra raza, maltrató a nuestros padres. Y yo quiero decirte algo. Aquí el autor del libro de los Hechos estaba hablando, aunque fueron miles y miles de años después, de su familia. Mira lo que dice: valiéndose de astucia con nuestra raza, maltrató a nuestros padres con el fin de que sus niños recién nacidos perecieran y no se propagara la raza. Dio este edicto de matar a todo varón nacido. Este faraón. Pero eso no es lo que yo quiero oír. Yo quiero, hermano, que tú cada vez que leas este tipo de cosas, que cada vez que leas a Isaac, que leas a Jacob, que leas a Abraham, o que leas a cualquier hermano patriarca, pienses que eres tú, es tu familia. ¿Sí me explico? Quizá de nosotros, o quizá sí, corre a el linaje hebreo, ¿no? O judío, yo qué sé. Son cosas que la verdad no le pongo yo interés. Yo lo que le pongo interés son que soy pueblo de Dios, porque he creído en Yehoshua y porque estoy guardando Torah. Y todo aquel que ha creído en Yehoshua y está guardando Torah es pueblo de Dios. Por lo tanto, son mis hermanos, es mi raza, es mi familia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué gran familia tenemos ahora? ¿Se dan cuenta que lo que le hicieron a esas personas no son esas personas, sino son nuestros padres, nuestros hermanos en la antigüedad? Porque el día de hoy nosotros hablamos de lo mismo que hablan ellos. Nosotros creemos en el único Dios viviente, real, que también creyeron ellos. Y nosotros estamos aquí así como estuvieron ellos, en otra época. ¿Sí me explicó? Por lo tanto, alegrémonos, porque los testimonios de nuestros hermanos nos están sirviendo para nosotros. Y yo deseo realmente en mi corazón que nuestros testimonios puedan servir para los que vienen detrás, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros amigos, nuestros familiares, para los que vienen detrás. Es nuestra responsabilidad
ser hombres y mujeres de Dios, que seamos intachables. ¿Sí me explico? Que seamos transparentes, que ellos puedan ver que lo que hay aquí no soy yo, sino es Yehoshua. Y eso amerita un esfuerzo, amerita sacrificar muchas cosas, amerita la negación total de tú, yo, de mi yo, para lo que tú quieras, mi Señor. Porque por eso estamos aquí reunidos en Shabbat, porque es para lo que Él quiera, Señor, ¿no es así? Entonces mira lo que dice así. Éxodo 18:11, ya vamos a terminar. Ahora sé que Adonai es más grande que todos los Ha Elohim. Sí, porque las tramas de ellos se volvieron contra ellos mismos. 11. Así que pusieron capataces sobre ellos para oprimirlos con trabajos forzosos y edificaron ciudades de guarnición para el faraón, Pitón y Ramsés. Pero mientras más los oprimían, más aumentaban y se esparcían, a modo que los mirritas llegaron a temer a los israelitas. ¿Sí me explico? Entre más los asediaban, entre más los oprimían, el Señor decía, fructifiquen, ¿no? Fructifiquen más, reproduzcanse, vengan, ustedes son, a tal grado, sí, ustedes son mi pueblo, de que los mirritas, los egipcios, tuvieron miedo de los israelitas. ¿Cómo es posible que los estamos oprimiendo, los estamos subyugando, los estamos llevando a prisión, los estamos azotando, los estamos matando? Y por cada israelita salen dos más. ¿No? Que así sea en nuestros días. Que nos están oprimiendo, que nos están diseccionando, intentando diseccionar. Que están intentando que las personas más débiles que tenían que venir a reunirse no puedan venir por causas de limitaciones, de perímetros, de gobierno, de política, de si el virus, de que si el positivo, que si el negativo. No, pues sí me explico, nos están oprimiendo también. Pero ¿sabes algo? Baruch Hashem, porque nos permite también que podamos compartir por medio de la internet. Porque aunque tú estés en tu casa y no estés aquí, también estás recibiendo el mismo mensaje que estás recibiendo aquí. El Eterno es bueno y es sabio. Y tenemos que actuar y tener las herramientas que tenemos con sabiduría. Ocuparlas de una manera sabia, de una manera eficaz. ¿Sí me explico? Y mira lo que dice esto, Salmo 105:24. Hizo muy fructífero a su pueblo, más numerosos que sus enemigos. Salmo 105:25. Cambió el corazón de ellos para que odiaran a su pueblo, para que confabularan contra sus servidores. ¿Quién? El faraón. 13 de nuestro texto base. Ya vamos a terminar. Los mirritas impusieron sobre los israelitas las diversas labores que obligaron a realizar. Despiadadamente les hacían la vida amarga con trabajos arduos, en lodo y ladrillos, y con toda clase de tareas en el campo. El rey de Misraim les habló a las comadronas hebreas. Una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, diciéndoles, cuando atiendan a las mujeres hebreas, les dijo, un edicto del faraón, una orden directa de faraón. Cuando atiendan a las mujeres hebreas, miren en el banco de parto. Si es un hijo, mátenlo. Y si es una hija, déjenla viva. ¿Por qué la mujer sí ya el hombre? Porque la hija se podía casar con, ¿me explico? Y ya dejaban de ser, así, ¿me explico? Sí. O las ocupaban para las labores, para el servicio, para las doncellas, ¿se acuerdan, no? Bueno. Y mira lo que dijeron, mira, aquí es, por eso te hice yo la pregunta al principio. ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para cumplir la voluntad de Dios? Las comadronas, verso 17, por respeto a Elohim, por respeto a Adonai, no hicieron lo que el rey de Misraim les había dicho. No lo hicieron. Desobedecieron. ¿Saben la pena de la desobediencia en aquellos tiempos? La muerte. Cárcel, puede ser. Azotarlos, puede ser. Muerte, sus cabezas, para ponerlas frente a todo el pueblo y que sepan, porque no obedecieron, les pasó esto, temor. Pero mira lo que pasa. Las comadronas, por respeto a Elohim, no hicieron lo que el rey de Misraim había dicho y dejaban vivir a los varoncitos. Así que el rey de Misraim se enteró y convocó a las comadronas y les dijo, ¿por qué han hecho esto dejando vivir a los niños?
Y entró la astucia, la sagacidad. ¿Para qué? Para preservar tanto la vida de los niños como sus vidas. Y mira lo que dijo las comadronas. Las comadronas dijeron al faraón: es que las mujeres hebreas no son como las mujeres misritas. Ellas son vigorosas. Antes de que llegue la comadrona para poder ayudarlas, ellas ya han dado a luz. ¿Sí me explico? Sí, sí. Lo que querían el faraón no es que los matara delante de ellos, sino que cuando les esté resolviendo si era niño, igual y asfixiarlos, para decirle: tu hijo nació muerto. ¿Me explico? Ah, claro. Sí me explico. Por eso era que ellas estuvieran para atenderlas. Pero ellas dijeron, fíjate, pero cuando nosotros llegamos, ellas ya dieron a luz y ya tienen a su bebé cargando en sus manos vivo. ¿De qué manera se las vamos a arrebatar, no? Pero eso era algo que ellas ya no tenían que hacer. Ellas solamente tenían que acabar con la vida de los niños. Y mira lo que hicieron, Y las comadronas le dijeron esto. Y Elohim trató bien a las comadronas y el pueblo se multiplicaba y aumentaba grandemente. ¿Cuánto temor necesitamos para el Señor para poder siquiera obedecer sus mandatos? Imagínate estas dos mujeres que tenían la carga del mandato del faraón para poder matar a todos los niños. Y ellas dijeron en su corazón: Señor, no vamos a acabar con la vida que tú has dado, ¿no? El temor que tenían a Dios, el respeto que le tenían al Señor. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de esta manera en nuestro diario vivir? ¿No? Vergonzosamente, lamentablemente. ¿No es así? ¿Cuántas veces nosotros fallamos? Y ni siquiera lo intentamos, sino que ya fallamos a la primera. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho: por ahí no, y ahí vas? ¿No? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho: oye, ya no tienes que hacer esto, si quieres ser mi pueblo tienes que hacer esto, es por tu bien? Y es lo primero que hacemos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos intentado guardar Shabbat aunque no podamos venir? ¿Cuántas veces? No se nos pena de muerte, pero ellas sí tenían pena de muerte y desobedecieron, no hicieron caso. ¿Por qué? Porque ellas tenían temor del Eterno. Nuestras hermanas, ¿tenemos temor del Eterno el día de hoy en nuestras vidas para poder actuar de esta manera? Para poder saber decir: ya basta. Para poder decir: no más muerte, sino vida en Yehoshua HaMashiach. Porque yo no soy nadie, ni tú eres nadie para poder quitar las vidas de las personas, arrebatarlas. Porque de todo esto que sepas que serás juzgado. De todo esto que sepas que ya tienes un juicio. Y que el Señor te libre. ¿Sí me explico? Por lo tanto, Elohim trató bien a las comadronas y el pueblo se multiplicaba y aumentaba. Y como las comadronas amaban y tenían temor a Elohim, Él les levantó familia. Ahí está la bendición del Señor en la obediencia. Una vez más, hermanos, en la obediencia nosotros podemos hallar descanso. ¿Descanso por qué? Porque ya no tenemos que rompernos la cabeza de saber cuál es la voluntad de Dios. Si nosotros obedecemos a la instrucción de Dios, sabremos que estamos dentro de la voluntad de Dios, que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí me explicó? Y terminamos. Entonces el faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: a todo niño que nazca arrójenlo al río, pero dejen vivir a todas las niñas. Este fue el edicto de una persona que no quiso reconocer a Joseph, pero no a Joseph, sino que no quiso respetar y obedecer al único rey de reyes. Cuando nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra toma de decisiones, decidimos hacer nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios, no somos en nada diferentes a esta persona. En nada somos diferentes, Cuando digo mi voluntad va por encima de la del Eterno, estoy actuando conforme a esta persona. Yo no quiero nada que ver con Dios en este momento, y luego vamos de rodillas y decimos: Señor, perdóname, pero al rato lo vuelvo a hacer. No hay un arrepentimiento genuino.
Si tú el día de hoy vives de esta manera, te invito a que practiques Teshuvah. Te invito a que practiques el verdadero arrepentimiento, que dejes estas cosas que son reprobadas delante del Señor, que el Señor aborrece, que el Señor abomina, y que te vuelvas a Él. Que empieces a practicar la santidad, que empieces a practicar la justicia, la verdad, la integridad en lo que tú estés haciendo, en tus tomas de decisiones, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, con tus amigos, con tu familia, en lo secreto, en tu habitación. Te invito a que vuelvas al Señor. Te invito a que dejes aquellas cosas que aborrece el Señor, porque de lo contrario serías igual, o sería yo igual a este faraón, que rechazó tanto a Joseph como a su Dios, solo por hacer mi voluntad, solo por querer yo tener el control por un momento de las cosas, un supuesto control. ¿Es así? Por lo tanto, gocémonos y alegrémonos, porque ciertamente nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. ¿No es así? Ciertamente viene el león de Judá. Ciertamente viene aquel que herirá a todas las naciones con un juicio. Ciertamente viene aquel que ha de venir. Al fin podremos conocer cara a cara a nuestro amado Salvador. Al fin podremos servirle por toda una eternidad. Al fin podremos adorarle y cantar alabanzas, ya no frente a una televisión, sino delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, Yehoshua HaMashiach. ¿No es así? Alegrémonos porque somos su pueblo. Alegrémonos porque esta es la marca que nos distingue de todos los demás. Y esta marca se llama obediencia a Adonai. Cuando tú obedeces, tienes la marca de que has nacido de nuevo. Tienes la marca del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Pero cuando no obedeces es porque no conoces a Dios o porque no quieres conocerlo y porque por consecuente no tienes la marca del Ruach HaKodesh. Dios es bueno, esforcémonos. Hazak, Hazak, familia, estamos terminando un libro y empezando otro, y este es un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Este es un nuevo comienzo. ¿No lo creen? Shabbat Shalom, un abrazo muy fuerte. Baruch Hashem, cantemos alabanzas a los ríos, al único Dios viviente, al único Dios de los vivos, al único Dios que gobierna sobre todo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.